Hola, buenos días para todos. Muy buenos días. Bueno, les confieso que estoy todavía un poquito nerviosa de estar aquí frente a ustedes. Este congreso es muy importante para mí y me siento muy halagada de estar hoy aquí en compañía de mi gran amigo Francisco. El día de hoy, nosotros, aunque tengo temor y susto de estar aquí de pie, estamos completamente seguros que lo que les vamos a presentar el día de hoy puede generar una semilla en cada uno de ustedes que puede dar fruto en sus diferentes organizaciones. Esto es algo que a nosotros nos cambió la vida de muchos de nuestros trabajadores en la organización para la cual trabajamos y por eso queremos hoy estar acá contándoles esta historia. Para mí la vida tiene que tener un sentido y poder compartir con ustedes esto que nos cambió la vida a nosotros y a muchos de nuestros colaboradores. Es un propósito de vida. Entonces, queremos hoy compartir con ustedes esta información y ojalá que varios, o ojalá todos, implementen esta metodología. Nos cambió la vida para bien. Bueno, nosotros llamamos esa charla Cambiando conductas, transformando culturas, la ciencia del comportamiento aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Va a ser una mirada interdisciplinaria desde la medicina laboral y la ingeniería al comportamiento y las acciones de la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Jenny Torres, soy médica especialista en seguridad y salud en el trabajo y en este momento me desempeño como subgerente de seguridad y salud en el trabajo en Mitsubishi Electric de Colombia. Mi nombre es Francisco Uribe, soy ingeniero mecánico. He trabajado toda la vida desde que estaba en la universidad con Mitsubishi y estoy a punto de retirarme y quiero compartir realmente con ustedes esto y es un honor compartir el stand con Jenny. Sí, así es. ¿Ok? Entonces ustedes se preguntarán qué son las ciencias del comportamiento, eso con qué se come, para qué sirve. Bueno, las ciencias del comportamiento son una ciencia relativamente nueva. Este término se vino acuñando entre los años 1940, 1950, más o menos mediados del siglo XX. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y de hecho se han descrito varias intervenciones comportamentales en las tropas de militares para continuar la guerra. Entonces desde ese momento se empezó a hablar de ciencias del comportamiento. Y lo que busca es integrar disciplinas, o en su momento lo que pasó fue que se integraron diferentes disciplinas como la sociología, la psicología, la neurociencia, inclusive la economía conductual, con el fin de entender cómo eran que las personas pensaban, sentían y actuaban. Esta mañana le contaba a Francisco ahorita, estuve en una charla de Marta Olga, para quienes no la conocen, síganla por favor, y en la mañana ella me enseñó la diferencia entre el término de entender y comprender. Entender es lo que nosotros entendemos como la sabiduría, entender que 2 más 2 es igual a 4, ¿cierto? Pero comprender es entender el sentimiento del otro, es decir, por qué él se comporta de determinada manera, por qué, por ejemplo, cuando tiene rabia grita, por qué cuando tiene rabia llora, y todos, por ejemplo, cuando tenemos rabia tenemos comportamientos completamente distintos, y aunque yo no entienda por qué yo lloro cuando tengo rabia, puedo comprender que ese sentimiento me hace llorar, así es como a otro no puedo entender desde la lógica que porque grita cuando tiene rabia, pero puedo comprender que el sentimiento lo hace gritar. Entonces, esa diferencia me abrió muchísimo las luces para esta charla porque Marta Olga me enseñó que realmente las ciencias del comportamiento no es entender desde la lógica, es comprender por qué los seres humanos, a pesar de cualquier situación o cualquier contexto, se comportan como se comportan. Y tenemos varios ejemplos de intervenciones en ciencias del comportamiento. Hay muchos y cuando uno, la mala noticia, qué pena darle la mala noticia, es que los libros son bastante robustos y uno se empieza a leer y se engancha y termina a leer estos libros porque se engancha. Hay muchísima literatura al respecto reciente de por qué es. Entonces, solo algunos de los ejemplos es la gráfica que muestra, porque hay un concepto de que hay que seguir permitir la libertad de elección, no es conductar, no es como domar las personas, sino darles opciones, las fáciles y las más difíciles. Entonces, hay muchos ejemplos, se pone una máquina de dulces o de bebidas azucaradas,
pues no vamos a prohibir que no tomen bebidas azucaradas, pero de pronto pongámosla un poquito más difícil, que tengan que subir una escalera a un segundo piso, o sea, se sigue teniendo la máquina, pero se le pone un poquito más difícil esa opción. También hay unos ejemplos que me ayudó a entender cuando empecé a leer esto. En un colegio, de los menús en Estados Unidos hicieron un ejemplo, en los buffets de los restaurantes ponían las papitas fritas, los pollos fritos al principio, y la ensalada y lo más saludable al final. Entonces los niños cuando empezaban con las bandejas, claro que cogían pollo frito o papitas fritas, cuando llegaban ya a la ensalada, ya tenían la ensalada llena, ya decían, entonces no llevaban ensalada. Solo cambiando la disposición, dejando las frutas, las ensaladas al principio, que la gente no siguen teniendo la opción de comer papitas fritas y pollo, pero de pronto tienen la opción al principio y cuando llegan ya va a tener mejores opciones. Un cambio simple de cómo las ciencias de comportamiento, los diseños de puestos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Exacto. Yo he dicho esto en otros espacios ya, y es que las ciencias del comportamiento como término se acuñaron, como les decía, mediados del siglo XX, pero nosotros usamos ciencias del comportamiento desde que nacimos. Prácticamente cuando yo voy a enamorar a alguien, yo hago un estudio comportamental, yo analizo a esa persona, yo pienso, ve, esta le gusta el chocolate, a esta como que le gusta el cine, como que le gusta el teatro, le gusta la música, etcétera. Eso es un estudio comportamental. Yo empiezo a analizar su entorno, a hablar con sus amigos, a observarla, a estar pendiente de esa persona. Y después de que yo tengo los datos suficientes, empiezo a lanzar intervenciones. Por ejemplo, le llevo los chocolates, le llevo una boletica para el teatro, le digo, ve, vi este concierto tan bacano, ¿por qué no vamos, cierto? Y al final, esas intervenciones pequeñas que yo voy haciendo son con una intención, y es que esa persona tenga un acercamiento sentimental conmigo, ¿cierto? Finalmente, eso es ciencia del comportamiento, solo que ahorita se empezaron a aplicar y a meterle ciencia, literal, meterle estadística, meterle diferentes disciplinas, y en la seguridad, sé que nosotros lo hemos escuchado ya como salubristas, pasar de la norma al comportamiento seguro. Es decir, todos nos hemos enfrentado frente a un accidente, una investigación de un accidente, un Pareto de accidentalidad donde decimos, pero los controles de ingeniería estaban listos, la capacitación la había dado, era una persona formada, era una persona con experiencia. ¿Qué hacemos entonces? Teníamos todo bajo control para que eso pudiera pues, hacerse un trabajo de manera segura, pero ellos toman decisiones incorrectas, ¿cierto? Yo creo que frente a eso nos hemos topado todos en seguridad y salud en el trabajo. Y eso se llama seguridad basada en el comportamiento. Sé que es un término que todos hemos escuchado. La diferencia con ciencias del comportamiento es que ahora le estamos metiendo neurociencias, que ahora le estamos metiendo psicología y le estamos metiendo sociología. Y aquí es donde intervienen, les vamos a explicar a contar de algunos de los principios que nosotros usamos y que se usan en ciencias del comportamiento, por ejemplo, aplicada a seguridad y salud en el trabajo. Primero, diseños de intervenciones basadas en el comportamiento, uso de pequeños empujoncitos para que en el entorno las personas puedan estar viendo permanentemente y de una manera diseñada específicamente para que ellos tomen la decisión correcta, como por ejemplo, ¿dónde pongo la señal de uso de elementos de protección personal? ¿Dónde pongo la señal o dónde pongo recordatorios visuales para que las personas se sienten adecuadamente y ergonómicamente en las sillas de trabajo? ¿Dónde pongo esa información? Esos son pequeños empujoncitos que nosotros podemos hacer en el entorno basado en ciencias del comportamiento. El refuerzo positivo y retroalimentación, o sea, dar refuerzo inmediato a una conducta deseada ayuda a que los trabajadores, así sean adultos, nos comportemos como cuando pensamos como niños. O sea, si yo sé que esa es la conducta deseada, reforcémosla como refuerzo positivo. Qué bien, o sea, reforzar lo positivo es importante. Reducción de barreras cognitivas. Entonces, se trata un poco de simplificar los procedimientos. Nosotros, como lo mencionaba ahorita, a veces decimos, pero es que los controles estaban dados. Pues, o sea, él ya sabía que tenía que irse por este camino, voltear a la izquierda, subir por la derecha y después dar una vuelta en la rotonda y volver a subir 300 metros, ¿cierto? Pero la fácil era dar un paso al lado y hacerlo de manera insegura. ¿Cuál harían ustedes? Entonces, lo que invita a las ciencias del comportamiento es haga que la opción más fácil sea la opción segura y reduzca todas las barreras cognitivas que le pueden generar a ese trabajador. La cultura organizacional
y el liderazgo visible. O sea, tenemos que promover una cultura en la organización. Nosotros, al ser una compañía japonesa, es muy importante la seguridad y eso desafortunadamente no siempre ha sido así en la historia de la humanidad, ni siquiera en la historia actual. Hay compañías donde no hay culturalmente en la organización no hay un compromiso con la seguridad y claramente es un requisito para que como este medio, esto sea factible. Entonces, tenemos que tener una cultura organizacional y el liderazgo visible. Yo soy director de esta compañía, pero una de mis tareas es la seguridad y cada uno de los directores y gerentes y líderes de la compañía es responsable de la seguridad. La seguridad no es de Jenny, es de cada una de las personas que trabajamos en esta compañía. Y finalmente, eso recuerden, son solamente algunos ejemplos de cómo puede aplicarse las ciencias del comportamiento, medición de análisis y comportamientos. Entonces, acá me parece muy llamativo porque nosotros normalmente medimos el resultado. Es decir, nosotros medimos si hubo accidentes o no hubo accidentes. Ese es el resultado de un comportamiento. Pero para que ese resultado se hubiera dado, o por ejemplo en el caso de los médicos, una enfermedad laboral, ¿cierto? Medimos cuántas enfermedades tenemos o cuántas enfermedades se nos presentaron calificadas con origen laboral. Pero para que eso hubiera podido ser así, ¿cuántos comportamientos inseguros tuvieron que haber pasado de por medio? O sea, finalmente no es el 100% de las personas que resultan en un accidente, no es el 100% de las personas que resultan en una enfermedad. Tuvieron que haber pasado muchos comportamientos inseguros antes y eso no lo estamos midiendo, ¿cierto? Entonces, eso es importante en ciencias del comportamiento, entender cuál es el comportamiento clave que nos lleva a finalmente tener un accidente y ese comportamiento medirlo y saber cuántas personas están teniendo ese comportamiento inseguro para poderlo intervenir, porque estamos enfocándonos o poniendo el centro en el resultado cuando finalmente tenemos que enfocarnos antes de este resultado. Bueno, y aquí comienza un poco de nuestra historia. Aquí les di un brochazo muy grande para que ustedes se animen a consultar conceptos de ciencias del comportamiento en adelante. Lo que queremos aquí es contarles básicamente nuestra experiencia. Quiero empezar con una historia que lamentamos muchísimo. Nosotros actualmente tenemos 2 trabajadores que tuvieron un accidente muy grave y que ese accidente les costó la vida. Y esas personas ya no están con sus familias. Cuando analizamos los accidentes nos dimos cuenta que los controles estaban en su lugar, que la capacitación había sido dada, que los procedimientos estaban completamente claros. ¿Qué falló? Para nosotros falló el comportamiento. Falló el comportamiento y aquí les podemos mostrar con mucho orgullo nuestra gráfica de accidentalidad, que en el 2013 teníamos una tasa de accidentalidad cercana al 22%. Y claro, sin duda alguna, ahorita lo vimos en la charla pasada con el ingeniero, vimos la pirámide de controles, para nosotros sigue siendo el primer control, los controles de ingeniería, y eso fue en lo que nos enfocamos los primeros años, en hacer máquinas seguras, en hacer procedimientos seguros, en garantizar que el espacio y el entorno donde se desenvuelven los trabajadores sea completamente seguro. Y bueno, eso bajó la accidentalidad. Bajó muchísimo, llegamos al 5%, inclusive hubo años del 3.45%. Pero allí, analizando, teníamos los controles, todo lo de ingeniería se había ejecutado, los procedimientos, habíamos capacitado a todo el mundo, pero se seguían accidentando. ¿Qué pasaba? Analizamos esos accidentes y eran decisiones, comportamientos. Entonces, es allí donde definimos hacer cosas diferentes. Y al mirar más de cerca entendimos que detrás de cada acto inseguro, o sea, eso se puede medir, tomar decisiones, entender qué es lo que se están haciendo antes de que cause un accidente, ¿sí? O sea, no se trata de corregir errores, ¿sí? Sino se trata de entender el mecanismo que provoca esos errores. O sea, nosotros nos enfocamos mucho los ingenieros, y yo creo que casi todas las ciencias, en corregir problemas, pero no en entender por qué los problemas se generan. Entonces, parte de lo que hemos creado es enfocarnos en por qué los errores se cometen. Yo tengo un dicho que me gusta mucho usarlo, yo no creo que haya sido mío, pero supongo que es mío, y es porque en la seguridad y salud del trabajo, igual que cuando uno quiere secar una toalla,
uno empieza a escurrir la toalla y la mayoría del agua sale. Nos pasó a nosotros, la cantidad de accidentes bajó, empezamos a ser muy proactivos usando EPPs, usando la formación y la mayoría de los errores de accidentes pasaron y el agua en una toalla la mayoría sale, pero llega un momento que por más que usted apriete la toalla no va a secarse. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué tengo que hacer para secar la toalla si yo quiero cero accidentes? No nos podemos quedar haciendo lo mismo y lo que dice, se lo achacan a Einstein, creo que sí es claramente una persona muy inteligente, decía que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. No podemos seguir escurriendo la toalla a ver si algún día se seca. Entonces, parte de lo que pretendemos es eso. Así es. Entonces, pensando en esas cosas diferentes que podíamos hacer, llegó a nosotros el término de ciencias del comportamiento y dijimos, ¿eso con qué se come? Y nos sentamos a leer, a estudiar, a aprender, sentamos a los altos directivos a que empezaran a tener charlas sobre ciencias del comportamiento y en algún momento una persona que estaba en mi lugar, Nati y Francisco y yo dijimos, este es el camino, vamos a intentarlo. Y ahí fue que nosotros decidimos fundar una unidad de ciencias del comportamiento dedicada a seguridad y salud en el trabajo en nuestra organización. Hay diferentes unidades de ciencias del comportamiento alrededor del mundo, pero generalmente se dedican a temas diferentes a la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, a generar más ventas, a captar más clientes, a hacer propagandas comerciales, esos mensajes que a ustedes les llegan de texto de sus entidades bancarias tienen ciencias del comportamiento y hay muchas organizaciones, algunas organizaciones en Colombia que tienen unidades de ciencias del comportamiento dedicadas a eso, ¿cierto? A las ventas, al comercial, al financiero, pero no en seguridad y salud en el trabajo y nosotros decidimos fundarlas. Entonces, ¿quiénes somos? Somos estos 6 profesionales, estoy yo como líder de la unidad, Caterina Arroyave, que es nuestra científica, una persona que preparamos, la organización preparó específicamente en ciencias del comportamiento. Tenemos 3 ingenieros mecánico, mecatrónico y de producción, Mauricio Bedoya, Duan Díaz y Mauricio Enciso, que son nuestros diseñadores de intervenciones. Estas 3 personas están de cara a la operación, no trabajan para seguridad y salud en el trabajo, están dentro, inmersos en la operación, trabajando como ingenieros. Y está Francisco Uribe, nuestro director y estratega de la unidad. Claramente es necesario tener a alguien de la alta dirección que apoye, no solamente financieramente, sino que apoye desde la perspectiva, desde la conciencia, desde el objetivo, desde el propósito, este tipo de unidades. Entonces nosotros 6 nos reunimos una vez a la semana, no dejamos de hacer nuestro trabajo, estos ingenieros siguen trabajando en la operación, yo sigo siendo la subgerente de seguridad y salud en el trabajo y Kate y Francisco también en sus respectivos roles, pero decidimos sacar tiempo de nuestra jornada laboral para dedicarnos a pensar en cuáles son nuestros problemas comportamentales en seguridad y a intervenirlos. Entonces, como les decía, todos los jueves nos reunimos casi todo el día solo a trabajar en esto. Entonces pensamos, lo hemos dicho, pero tiene que ser muy claro que la opción deseada debe ser la más fácil, debería ser, sé que no siempre es así, pues, pero debemos rediseñar los procesos para que la decisión segura sea la más fácil y lo inseguro sea lo más difícil. Entonces tenemos desde ingeniería, por eso vieron que hay más ingenieros en las cuales no es que ellos se dediquen, o sea, sí nos dedicamos a intervenir casos para que los procesos se rediseñen, para que lo más fácil sea lo más seguro. Entonces tenemos que entender mucho y es una invitación. Cuando los ingenieros diseñamos un proceso de manufactura o de instalación o de mantenimiento o lo que la empresa nos compete, pensemos en diseñar los procesos que sea lo seguro, sea lo más fácil. También verificamos un poco, o sea, llegamos a un momento que le vamos a compartir enseguida, es el tema de qué hay detrás de las ciencias de comportamiento, de las 3C, la joya de la corona, y nos sentimos que esto para nosotros nos cambió la vida, realmente lo digo a boca llena, y es el concepto de las 3C. Esta es la segunda intervención y nos cambió, porque los 2 accidentes que mencionaba Jenny, que fueron 2 trabajadores en nuestra compañía en Latinoamérica,
que ya no están con nosotros, fueron, o sea, si esta intervención la hubiéramos tenido, estas 2 personas estuvieran vivos con nosotros. Entonces, creemos que nos da en el corazón haber pensado esto antes, no lo podemos cambiar ya la historia, pero tener el control, o sea, las personas, porque todo estaba seguro, pero tomaban decisiones inseguras y no tenían el control, y un ascensor es como un robot. Entonces, si yo no lo controlo, no tengo yo el control, le damos el control. Él es como, yo tengo un dicho que es como meter la mano en una licuadora prendida. ¿Sí? ¿Quién hace un cambio de cuchilla con la licuadora prendida? Sí, entonces uno tiene que desconectar la licuadora, garantizar de que la licuadora no se va a hundir así yo no la quiera, no se va a prender. Entonces, tener siempre el control en los ascensores, esto es una forma que, pues ya muy clara, que hacemos al final el concepto, o sea, controle la cabina, controle el equipo, controle la CTS, para que finalmente usted tenga el control. Así es. En esa intervención nosotros aplicamos un modelo de ciencias del comportamiento, que es el modelo COMBI. Ese modelo habla de capacidades, oportunidades y motivaciones. Entonces, los procedimientos, esto estaba hace muchos años, o sea, nosotros somos una empresa de más de 50 años. En Colombia. En Colombia. Y llevamos 50 años haciendo mantenimiento de ascensores, es decir, la gente sabía qué tenía que hacer. Los procedimientos estaban escritos hace muchísimo rato por los ingenieros, pero cuando nos sentamos en los zapatos del técnico que hace el mantenimiento, empezamos a leer esos procedimientos y no los entendíamos. Obviamente los tenía que leer yo, que no era la ingeniera, para poder darme cuenta si eso era claro o no era claro, y no era claro, era con un pensamiento ingenieril, ¿cierto? Entonces empezamos a cambiar toda la metodología desde el paso cero, desde cómo escribimos el procedimiento. Desde las capacidades, claro que los entrenamos, pero los entrenamos súper distintos, ¿cierto? No solamente les dimos la capacidad, como Francisco dice muchas veces, no es que les doy la receta o les doy el pez, yo les enseño a pescar. Entonces, la intención de las capacidades y la formación que le dimos no es darles una receta, no les pasamos un procedimiento, no les pasamos un paso a paso. Les dijimos, usted lleva 20 años haciendo mantenimiento de ascensores, ¿cómo controla esto? ¿Qué opciones? Y les pusimos un aprendizaje basado en problemas, diferentes escenarios, y los empezamos a poner a pensar, ¿cómo controlas? Y si te pasa esto, no, lo controlo con este botón, y si no tienes este botón, entonces lo desenergizo, y si no tienes el breaker, y entonces llamo al supervisor, y si el supervisor no está, y empezamos a hacerlos pensar para que se enfrentaran a esos escenarios difíciles en los que ellos ya no saben qué hacer, y entonces cometen el acto inseguro, ¿cierto? Entonces, esas capacidades no fue una formación en receta, fue realmente una capacidad en tener el control. En oportunidades, les permitimos que esto, que como lo ven ahí, era un estándar de más de 3 páginas, se los pudiéramos entregar y los pudieran tener a la mano para que fuera accesible, para que tuvieran todo el tiempo la posibilidad de recordar esa formación. Y en motivación, la formación la hicimos completamente distinta. La hicimos en entrenamiento en cascada, donde hicimos formaciones en pequeños grupos, la unidad de ciencias del comportamiento, nos fuimos a formarlos. Yo como médica me fui a formar cómo hacían mantenimiento de ascensores, y obviamente eso generaba en ellos una expectativa completamente diferente, porque no era la misma persona de seguridad y salud en el trabajo haciendo la capacitación. Pero no solo no formamos nosotros formamos los pioneros, y estos pioneros fueron la alta dirección de la compañía. Es decir, formamos directores y gerentes. Y esos directores y gerentes a su vez tenían un grupito de personas que se llamaban semilleros, que eran subgerentes, jefes, ingenieros, y ellos tenían que formarlos a ellos en esa formación que habíamos dado. Y los semilleros a su vez tenían que formar al personal Gemba, que finalmente son los técnicos que están de cara a campo. Esto pues obviamente se hacía a través de un apadrinamiento, es decir, nosotros formábamos a los pioneros, pero cuando ellos iban a formar a sus semilleros, nosotros íbamos y los acompañábamos, con el fin de que no se volviera un teléfono roto, porque al final de la cascada puede ser que ya el último no esté formando como yo lo formé. Entonces los acompañábamos en la formación. Obviamente eso requiere mucho tiempo. Llevamos todo un año en este proceso de intervención, pero como lo dijo Francisco y lo quiero reiterar, si esto lo hubiéramos hecho antes de esas 2 fatalidades, estamos completamente seguros que esas 2 personas estarían con sus familias. Entonces creemos que merece toda la pena del mundo. Aquí les quiero compartir unos de los
testimonios que tenemos de personas que han sido formadas allí. Hola, soy Duván Díaz, jefe de calidad y desarrollo técnico. Hoy vengo a compartirles mi experiencia en la formación y también al ser formado en la cultura del 3C, la cual es una metodología basada en el autocuidado, en la responsabilidad conmigo, con mi familia y principalmente como sociedad. Agradezco a Unidad de Ciencias de Comportamiento por esta experiencia, por el desarrollo de esta metodología que estamos seguros que va a salvar muchas vidas, desde la metodología de tener el control todo momento en mis acciones y en los equipos que en el día a día manipulamos en nuestra operatividad. Es un mensaje de vida, un mensaje de salvaguardar nuestras vidas desde la integridad, siendo conscientes en todo momento que una omisión, un pequeño error en un procedimiento de seguridad, en una regla de seguridad, puede ser fatal y puede llevar a que nuestras familias lamenten nuestra ausencia. Yo al ver testimonios como estos, que son varios, donde han cambiado la vida de los que él recibió y está dictando charlas. Él cambió y va a hacer cambiar vidas. Y tenemos varios testimonios de eso. No, pues no lo vamos a mostrar otro, no vamos a llenar de testimonios. Porque en el sentido... Hola, soy Duván Díaz. Para que veamos el otro testimonio, sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Bedoya, miembro del equipo de Ciencias de Comportamiento de Melcol, jefe de Ingeniería Técnica de Melcol. Les vengo a compartir un poco sobre mi experiencia, sobre lo que ha sido la formación 3C. Yo soy un antes y un después de la formación 3C y incluso ser parte del grupo de Ciencias del Comportamiento. Con todo este proceso de formación que he podido hacer gracias a la compañía, me he transformado mi ser, he transformado la forma de ver mi vida, y este curso realmente quiero decirles que llega al corazón, llega a lo más profundo del ser, porque toca fibras. Está bien. Está bien. Listo. Ahí con el primer video que Duván tenía el casco, quiero también reforzar algo que no mencioné ahorita en el método Combi, que hablábamos de motivación. Además de que lo hicimos en cascada y obviamente eso genera mucha expectativa, que el presidente de la compañía o que el director de la compañía sea quien te está dando la formación, nosotros además les dimos un pequeño sticker que lo ponen en su casco solo las personas que reciben la formación y que van a ser formadores. Entonces eso genera una expectativa muy grande y hoy tenemos varios técnicos que nos dicen, ¿y yo para cuándo? Y entonces, ¿y yo qué? ¿Qué hay que hacer para yo ganarme ese sticker, cierto? Y eso también genera motivación. Son pequeñas cosas que nosotros podemos generar intervenciones comportamentales y que la gente va a querer estar ahí metida. Entonces, entre los aprendizajes y desafíos que nosotros hemos tenido en este tema, porque no todo es color rosa, claramente, hemos tenido que aprender, hemos tenido que caer y volvernos a levantar, intentar, ensayar y volver a repetir. Hemos aprendido lo siguiente, y es que los cambios requieren empatía, requieren que nos pongamos en los zapatos del otro, requiere que, como les decía ahorita, comprendamos las emociones de los demás. Y nos hace mejores líderes en seguridad y salud en el trabajo y más efectivos en términos de seguridad cuando comprendemos las emociones de las personas. Hablamos que se debe medir y ajustar constantemente que es la clave para diseñar. O sea, abrazar el problema es una frase que entendimos, sí, porque nosotros los ingenieros, yo he sido ingeniero la mayor parte de mi vida, y nos gustan mucho las ideas y casi que nos olvidamos, cuando tenemos un problema nos enamoramos de la idea, sí, y nos olvidamos del problema, y lo que nos invita a la ciencia del comportamiento es abrazar el problema. Nos gastamos en las intervenciones una parte muy importante en entender el problema de por qué se presenta, medirlo, por qué, distintos temas para poder las soluciones ser más efectivas. O sea, no irnos con la primera solución posiblemente, sino entender mucho por qué ese problema se presenta. Así es. Además de eso, pues de abrazar el problema, yo creo que a ustedes les pasan las reuniones de seguridad cuando uno está hablando de un accidente. Pero el accidente ocurrió y empezamos con la descripción. Hora, lugar, quién, cómo, cuándo y por qué. Inmediatamente todos en la mesa estamos pensando, ¿cómo lo solucionamos?
¿Cómo lo solucionamos? Eso se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho esto otro, o poniendo culpables, ¿cierto? Es culpa de este, es culpa de este, es que no quiso, es que no le dio, es que no tenía, es que, ¿cierto? Y un poco lo que dice Francisco es eso, sentémonos primero a entender qué pasó, démosle el tiempo suficiente para comprender por qué se dio ese resultado y luego piensen en las soluciones. Eso es muy difícil de hacer, pero de verdad que tiene muy buenos resultados. Además, que en ese abrazar el problema podemos encontrar barreras reales que pueden ser visibles o invisibles. Nosotros hemos hecho 3 retos comportamentales a la fecha, que les mostramos, era nuestro segundo reto, y hemos aprendido que las organizaciones tienen personalidad y que la personalidad de la empresa, no de las personas, sino de la empresa, puede poner barreras visibles o invisibles para que el comportamiento seguro se dé. Las barreras, o sea, entender esto, y yo pues que quiero mucho a Mitsubishi como mi compañía, ¿sí? O sea, tienen personalidades como las tengo yo, como las tiene Jenny, y a veces creemos que esto debe ser así, pero cada empresa tiene su personalidad. De entender esa personalidad nos ayuda a saber cómo podemos implementar soluciones, porque las soluciones no son de copiar y pegar, porque hay que adaptarlas a cada ciudad, a cada compañía. Nosotros en nuestro trabajo creamos el concepto del arquetipo de Melcol. Entonces, es Maroru Yama, que Yama quiere decir montaña en japonés, y Maroru quiere decir como cuidador. Así es Melcol, nosotros somos como un samurái viejo, gordo, muy grande, muy lento, muy cuidador, muy sabio, pero somos lentos en tomar decisiones. O sea, al ser una compañía tan grande, tomar decisiones es muy difícil. Hay burocráticos más o menos, pero es que somos muchas decisiones muy complicadas, tienen que ir hasta Japón en un momento para poderlas entender si nos vamos a cambiar ciertas cosas de raíz. Entonces, somos lentos. Entonces, uno querer en esos jóvenes que pues ya, cambiémoslo, ya. Pues a veces hay que entender la compañía para poder implementar esta solución. Entonces, muy importante, son barreras reales que hay que intervenir. Entonces, entender dónde vamos a aplicar este contexto no es lo mismo, inclusive nosotros tenemos operación en todo el país y lo que aplicamos en la costa no necesariamente aplica igual en Bogotá o en Medellín. En Bogotá y Medellín es diferente, las personalidades de bogotanos, yo tengo muy buen relación con los bogotanos, aquí seguramente habrá algunos, son diferentes a los de Medellín. Y Bucaramanga también, o sea, entender esas barreras reales que hay dentro de la misma empresa nos ayuda a ser más efectivos en implementar soluciones. Claro que sí, y yo asocio eso, Francisco, justo a lo que Osvaldo Restrepo decía en su charla hace solo unas horas, y es que justamente como las compañías tienen personalidad, también es importante entender que hay brechas generacionales y que algunas personas se quedan o no se quedan en las organizaciones precisamente porque la compañía tiene una personalidad específica y no combinamos con esa personalidad, ¿cierto? Entonces es importante entender eso también para soltar culpas y responsabilidades frente a muchas cosas que ocurren dentro de las organizaciones. Finalmente, nosotros queremos decirles que la seguridad no se impone. Yo pienso que la seguridad también, o sea, debe ser la mejor opción, la mejor elección, ¿sí? Debe ser lo más fácil para tomar las decisiones correctas, ¿sí? Así es. Después de cada indicador es importante que sepamos que, como lo mencionaba ahorita, detrás de cada indicador, que es solo un número, hay personas, hay emociones, hay actitudes, hay comportamientos y que todos se pueden transformar. La ciencia de comportamiento nos recuerda que la conducta se puede cambiar, o sea, dejando la libertad de las personas que puedan elegir, pero yo puedo cambiar claramente el comportamiento de personas. Y solo lo podemos hacer cuando entendemos cómo se comportan las personas y cómo podemos intervenirlas. Finalmente, desde la Unidad de Ciencias del Comportamiento de Melcol, los invitamos a que ustedes en sus organizaciones también puedan salvar vidas. Muchas gracias. Si tienen preguntas, adelante. Sí, por allá.
Hola, buenos días. Muchas Buenos gracias. días. Excelente la experiencia y bueno, muchas gracias por compartirla. Mi inquietud estaba alineada al manejo del error y al fenómeno de la complacencia. ¿Cómo dentro del modelo hacen, digamos, cómo articulan para que el manejo del error sea un aprendizaje, un modelo de aprendizaje, aprender de la experiencia, pero también cómo hacen para controlar ese fenómeno de complacencia, si es a través de la supervisión o a través del control operacional o el mejoramiento de los procesos que ustedes también lo plantearon? Yo doy mi respuesta, después también Jenny que me amplíe. Como decíamos, hay que abrazar el problema, o sea, yo no te tengo una respuesta única porque hay que entender el problema, porque ese error, yo lo llamo ese problema, se presentó y podría ser entonces porque un ejemplo, una infidencia, nosotros la primera intervención que hicimos no fue de seguridad porque queríamos aprender en una no tan compleja, sino de por qué los técnicos no hacían el cierre rápido de las llamadas. Nosotros tenemos un sistema de llamadas 24/7, ¿sí? Y entonces los técnicos, ya, cuando hay un ascensor o una escalera varada, llaman a nuestra línea y los técnicos van y atienden, y cuando el técnico termina de atender la llamada, debe reportarle a la línea que ya cerró, el problema se corrigió y de dar una razón. Aparentemente muy fácil, ¿sí? Pero teníamos un índice, creo que del 20% o 30%, donde el técnico no llamaba a reportar esos cierres, ¿sí? Entonces era el error. Entonces sí es culpa del técnico, y parte de lo que entendimos cuando hicimos la intervención, algunos sí eran culpa del técnico, pero muchos que el técnico era nuevo y no tenía el celular, ¿sí? Pues como que de la intervención, pues, claro, muy fácil, compremos los celulares. Desde que teníamos presupuesto, desde que yo di la orden de que compramos celular para todos los nuevos, ¿sí? Eso debía ser, no sé, 2 días o 3 días, pasaban como mes y medio mientras llegaban los celulares, porque ese es el comportamiento de la compañía. Mientras aprobaban que no sé qué, pues ya las cosas entender. Entonces, es que el técnico no lo quería cerrar, no tenía celular, ¿sí? Entonces hay que entender en los temas de los errores, hay que entender por qué, y eso es la invitan a abrazar el problema. Vamos a darle respuesta. Ahí, solamente para cerrar ese punto, y es que tú hablas de los modelos. Hay modelos comportamentales como el modelo que les explicamos hoy para una de nuestras intervenciones. No es el mismo que hemos usado para todas, pero los modelos comportamentales son solamente una teoría. La aplicación de ese modelo comportamental va solo a un comportamiento, ni siquiera a la organización, solo a un comportamiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, no tomamos ni decisiones contra el trabajador, ni contra la empresa, ni del aprendizaje del error, hasta que no analizamos completamente qué fue lo que ocurrió y entendemos dónde está el punto de inflexión, ¿cierto?, que generó el accidente. Entonces, no tenemos una receta. Y hay muchas veces multicausal, no es un solo problema, sino muchos problemas, y hay que priorizarlos, cuál atendemos en porque lo del comportamiento del no cerrar, eran como 5 o 6 cosas que no tienen que ver con el trabajador, sino con barreras de la compañía. ¿Hay otra pregunta? Ya. Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Camilo Patiño. Pues primero quiero felicitarlos. Yo pienso que cuando trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, cambiar mentalidades es lo más duro, cambiar mentalidades. Quiero hacer 2 preguntas. Una es, yo soy usuario de Mitsubishi, en la unidad donde vivo y Gracias. en la organización donde estoy. Los ascensores son de ustedes y me llama la atención algo. Primero, ¿cómo hacen para involucrar los clientes? Porque teniendo en cuenta que en el transporte vertical, pues también es muy importante lo que pasa allá en el cliente. Es que yo tengo esto, es que si voy a construir en mi obra, estas son las condiciones, usted verá si no me venden, ¿cierto? Les pregunto eso porque en la organización en la que estoy, pues nosotros también hacemos trabajos, hay veces en usuarios, y yo siempre he pensado que nada nos ganamos en las organizaciones controlar los factores de riesgo, ahí con el respeto del ingeniero, pero que también tenemos una parte comercial que está vendiendo. Sé que el transporte vertical hoy está súper complejo, hay muchas organizaciones que venden ascensores, sé que ahí está el tema de los piratas y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hacen para que estos esfuerzos que ustedes hacen pues también lo llegue? Justamente aquí estaba hablando con mi compañera y yo decía, pucha, sí, yo nunca le he hecho seguimiento a Mitsubishi dentro del control de nosotros.
porque sé que ustedes tienen algo ahí que no tienen los técnicos, entonces que nos manden la seguridad social, hay veces se vuelve complejo. Y yo veo esto acá tan bacano que dicen, pero ¿cómo lo llevan también para que desde la parte de nosotros como usuarios, pues también se complemente o sea una misma herramienta? Exactamente, voy a dar una respuesta, es muy amplia la respuesta, voy a tratar de ser síntesis, te voy a dar primero una historia que no lo había pensado hace mucho tiempo en los centros comerciales. Uno de los comportamientos que no queremos es que las escaleras en los centros comerciales se vuelvan un juguete. Y muchos vemos que los niños chiquitos, sí, las familias los llevan y se ponen a jugar en las escaleras y desafortunadamente de los accidentes más comunes en escaleras es por niños y por mascotas, porque dejan descuidados. Una escalera si tiene cosas que pueden atrapar, los niños empiezan con el zapatico muy delgaditico, muy como flexible, a meterlo ahí como le extraña que eso se mueva solo y quedan atrapados entre el paso y el zapato lo jala y hemos tenido desafortunadamente accidentes de niños que no quieren o un niño metiendo el dedito ahí como en la escalera final donde termina porque le llama la atención eso que viene. Entonces historias son, entonces ¿qué hicimos para no contar una historia muy larga? Hicimos una intervención con mimos, con los mimos explicándole en las cosas y eso funciona, pero funciona a las personas que tienen. Entonces es un tema complejo por resolver. Eso es uno porque uno hace intervenciones a cierto público y lo hemos hecho. Y parte, por ejemplo, también de la otra, en la parte comercial, yo que he estado pues toda mi vida en la parte de ingeniería y hemos en algunos casos que he tenido que renunciar a decir que no, porque si creemos que es una petición insegura de un cliente, no preferimos no hacerlo. O sea, nosotros priorizamos primero la seguridad, la parte comercial. Entonces, yo creo que es muy valioso decir, primero que somos una empresa japonesa que las directrices en seguridad no las da casa matriz, ¿cierto? Y que son exageradamente estrictos en temas de seguridad. O sea, la meta no es, nosotros estamos en el sector de servicios, manufacturero y en el sector de construcción. O sea, hacemos ascensores de cero, instalamos ascensores y hacemos mantenimiento de ascensores. Y nuestra tasa de accidentalidad es muy diferente a la del sector. Sin embargo, nuestra meta es cero. Es innegociable. No cumplimos con la meta de Japón porque la meta es cero, finalmente. Y eso nos ayuda también a eso y muchas cosas de formación que se hacen dentro de la organización para la alta dirección. Lo que les decía ahorita de Marta Olga, que aprendí en una charla en la mañana, era una charla específicamente para la alta dirección, para cómo ser mejores líderes y cómo ser referentes en seguridad. Entonces, en la organización, desde presidencia hasta el técnico, es primero la seguridad. Y si nos toca decirle a un cliente no, si nos toca evitar una licitación, cambiar un contrato de mantenimiento, porque las condiciones no son seguras para nuestros técnicos, la actividad no se realiza. Bueno, muy buenos días, felicitaciones y gracias por compartirnos la experiencia. Tengo una pregunta. Sabemos que si hay algo que es impredecible es el comportamiento humano. Quisiera preguntarles cómo se articulan estas iniciativas con los programas de riesgo psicosocial. Y también teniendo en cuenta pues que estamos enfrentándonos hoy en día a un aumento de enfermedades de salud mental, a problemas emocionales asociados al trabajo, a factores extralaborales que necesariamente van a afectar estas iniciativas. ¿Cómo se conectan cómo lo trabajan al interior? Porque riesgo psicosocial tiene unas intervenciones, tiene unos retos, pero entiendo que esto debe estar de la mano porque estoy trabajando comportamiento. Y mis acciones como ser humano en el trabajo tienen que ver con muchos factores a mi alrededor, familiares, personales, laborales, que necesariamente van a influir en ese comportamiento. Gracias. Claro que sí. Bueno, se articula desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desde lo administrativamente hablando, ¿cierto? Y desde la teoría. Y adicionalmente, como tú lo dices, nosotros al abrazar el problema empezamos a entender cuál es el contexto social, contexto familiar de cada uno de estos trabajadores para tomar las decisiones que tomas y poder hacer intervenciones necesarias, ¿cierto? En nuestra compañía hay un grupo de psicólogas grande y nos apoyan en algunas intervenciones si es necesario, ¿cierto? Pero no en todas y todo el tiempo están, porque finalmente pues tenemos también alguien de ciencias humanas dentro del equipo, no necesariamente psicólogo, y se articulan en la medida de lo necesario cuando tenemos que hacer intervenciones que tengan que ver con riesgo psicosocial. Ahí hay otra pregunta.
Hola, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Para mí han sido muy enriquecedoras. Yo tengo el reto también de trabajar en una empresa que la oficina principal es en Bogotá y tenemos localidades o lo que llamamos sedes en otras ciudades. Yo discuto mucho con mi jefe en que cada localidad tiene su cultura, pero mi jefe me dice, somos la misma empresa, en las 3 o en las 5 o 12 sedes hacemos lo mismo. Y yo en formación tengo muchos retos. O cuando hago una investigación de un accidente de trabajo, puede ocurrir el mismo accidente en las 3 trilladoras de café, en la misma máquina que están las 3 trilladoras, pero no logro las lecciones aprendidas a profundidad. Ustedes le llaman personalidad, cada sede tiene su personalidad. Me gustaría que me contaran un poco cómo lograron entender esas personalidades de cada localidad. Tengo sedes en Popayán, Bucaramanga, Buga, Concordia, Antioquia, entre otras. Bueno, porque digamos que yo fui gerente de la costa, pues de la operación que tenemos en la costa, y fui de Cali y Medellín. Y en la costa, yo como antioqueño, y yo, si aquí hay algún costeño, me disculpa, pero me cambió. Antes yo pensaba que los costeños eran perezosos, lo que sea, y chévere, todo, ajá, todo bien, todo chévere. Y sí, son todos chéveres, pero son muy buenos trabajadores, pero son diferentes. Entonces, llegar a la costa y pretender que lo mismo que le decimos, las mismas formas de sentir para un costeño aplique en Medellín, claramente no. O sea, las condiciones ambientales son diferentes, culturales, cómo comen, es una microcultura diferente. Entonces, de pronto le diría a tu jefe, es que sí, o sea, es que uno cuando llega a la costa es diferente la gente cómo se comporta, cómo se viste, cómo cambia, al cuando llega a Bogotá. Y eso afecta cómo tomamos decisiones. Entonces, le invitaría a tu jefe es entender claramente cada región es diferente. Vuelvo y repito, entre santanderianos y paisas que no podría decir, es más o menos parecido, te lo aseguro que yo veo las diferencias comportamentales en la compañía. Y también creo que puede ayudarte, pues a nosotros nos ayuda el ensayo-error, como se los mencionaba ahorita. Aplicamos una misma intervención a nivel nacional y al final los resultados no eran los mismos en todas partes, ¿cierto? Entonces, en alguna parte nos dábamos cuenta que el comportamiento continuaba a pesar de que habíamos puesto la intervención. Y en otra parte la intervención estaba funcionando perfectamente y las personas estaban ejecutando el comportamiento seguro. Entonces, ahí dijimos, venga, eso no es lo mismo y no funciona igual. O, por ejemplo, con el tema de la personalidad de la compañía, el ejemplo que dio Francisco de los celulares, ahí nos parecía obvio, un celular, pida un celular, mañana está aquí. ¿Cuánto te demoras tú comprando un celular saliendo a la tienda? Eso es lo que te demoras comprando un celular. Mes y medio esperando un celular, mes y medio esperando a comprar un celular. Nos parecía absurdo cuando empezamos a hacerle seguimiento desde que se dio la orden, por dónde pasó, qué tuvo que hacer, y vimos ese paso a paso y dijimos, wow. Y no se podía cambiar nada, o sea, es la personalidad de nuestra compañía. Esos procedimientos eran obligatorios porque hay que enviar un informe a Japón, porque hay que hacer esto, porque se tiene que autorizarlo, porque al final eso tenía que ser así y es nuestra personalidad como compañía. Entonces ahí lo entendimos, pero realmente solo lo comprendimos haciendo intervenciones comportamentales. Tenemos 5 minutos más para preguntas. ¿Alguien más? Capacidad, oportunidad y motivación. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mi pregunta era muy ligada con la de la compañera, un tema de cultura, ¿cierto? Pero también tenía en la pregunta un tema generacional. Ahora mencionaban, y yo creo que esta semana también hemos hablado mucho de las nuevas generaciones y estamos hoy conviviendo entre generaciones. ¿Qué retos tuvieron en este proceso y cómo abordaron este tema? Es como lo dijo, pues sí, yo lo he visto mucho el doctor Osvaldo, yo no participé en esta conferencia, pero la he escuchado en otros momentos. Claramente los jóvenes se comportan diferente, pero para mí estos dos testimonios son, yo creo que Duván y Mauro deben estar cerca de 30 años, pues cercanos a los 30 años, relativamente jóvenes. Hay unos jóvenes ya pues en la compañía, pero son comparados, son muy jóvenes. Entonces, y pensarán, no sé si diferente a mí, creo que sí, obviamente, pero hay cosas en comunes. Entonces mi sugerencia
no nos busquemos en las diferencias, sino en lo común. Y uno trabajar en lo común es la solución, porque aunque somos generacionalmente diferentes, ellos dos conmigo, los tres somos ingenieros, creo que sí tenemos muchas cosas comunes. Entonces no trabajemos por las diferencias, que claramente hay diferencias generacionales y formas de pensar, sí tenemos muchas cosas en común. Entonces mi recomendación para ti, busquemos lo común y trabajemos sobre lo común, que todos queremos el bien para la gente. O sea, ¿dónde estamos en lo común? Y sobre eso yo trabajaría. Eso ahí es, no sé si conoce la teoría del círculo dorado. El círculo dorado habla de que hay que entender el por qué, ¿cierto? El qué, el cómo, pero lo más importante es el por qué. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo X trabajo? ¿Cómo lo hago? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Por qué? Entonces, cuando nos centramos en el por qué, hay una palabra muy clave que se llama propósito. Si nosotros entendemos cuál es el propósito es común en todas las generaciones. En todas las generaciones, si tú le llegas al propósito, el cómo esa generación llegue a ese propósito puede ser distinto. Tú puedes tomar un camino, yo puedo tomar un camino, él puede tomar un camino. Lo importante es que todos conozcamos y tengamos claro el porqué y el propósito. Centrándote en eso, nosotros centramos nuestra formación, lo que les decía. Nosotros no formamos en una receta, 1, 2, 3, 4, porque las recetas, por ejemplo, la generación, yo tengo menos años, pero mentalmente parezco de más. No, pues mentalmente parezco de más. A mí me sirven las recetas, a mí me sirven que me digan 1, 2, 3, 4, pero a las nuevas generaciones no les sirven las recetas, ellos necesitan entender el por qué me estás pidiendo que haga eso así. No entiendo por qué tengo que hacer esto primero que esto otro, ¿cierto? Entonces, cuando yo le explico el por qué, cada uno va a encontrar su método. Y es así como hicimos la capacitación. Haga eso, ¿cómo lo va a hacer? Y si no tiene eso, ¿cómo lo va a hacer? Y si no tiene eso, ¿cómo lo va a hacer? Nos pusimos a pensar y no les dimos el cómo. Y creo que ahí fue donde logramos que la intervención fuera exitosa en todos los rangos generacionales. De antemano quiero felicitarlos por todo lo que están haciendo, es maravilloso y tienen muy buenas bases. Yo soy psicólogo clínico y trabajo mucho la modificación del pensamiento y la conducta. Y me llamaba mucho la atención cómo están aplicando lo del aprendizaje basado en problemas. Pero hoy estamos avanzando desde la terapia de aceptación y compromiso, que tiene que ver con la capacidad de aceptar el momento y modificar la conducta hacia eso. Como ya hablaste de un momento en que dijiste, es que le poníamos un problema y solucionaba, pero llega un momento en que por procesamiento psicológico o procesos cognitivos ya no damos, y por eso hoy estamos hablando de agilidad del aprendizaje. ¿Cómo solucionaron ustedes ese momento en que ya el operador o el colaborador dice, ya no puedo más, pero cómo le empiezan a promover ya esa agilidad del aprendizaje? Listo. Yo creo que va en dos vías. Lo primero es que al final, obviamente no va a tener que hacer. O sea, ya al final no encuentra cómo hacerlo, ¿cierto? Y si yo no encuentro cómo hacer la actividad de manera segura, lo lógico es que yo no hago la actividad. Es decir, cuando ya al final, cognitivamente, porque puede ser que una persona que lleve 20 años en la compañía encontró 100 maneras de hacerlo distinto, pero una persona que llevaba 2 años en la compañía encontró 2. Y luego de la segunda dice, no, yo ya no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Ahí lo importante es, doy un paso a un lado y no hago el trabajo. Si yo no estoy seguro, si yo no estoy tranquilo y no tengo el control, que es lo más importante, no tengo el control de la situación, yo no hago el trabajo. Y ese era el aprendizaje final, ¿cierto?, de nuestra formación. Usted no tiene el control y no tiene por qué tenerlo. Pues yo me he parado en el techo de un ascensor a hacer mantenimientos de ascensores y yo no me las sé todas. Si él se para, obviamente él tendrá 1000 opciones más. Pero cuando yo ya no me siento segura, yo doy un paso al lado y me salgo. Los ingenieros me van a mirar como, pero lo importante es yo tener el poder de decisión y la capacidad de que no me importa quién esté a mi lado, yo no sé hacerlo seguro, en este momento me retiro. Esa fue una de las formas que logramos pues, para ese final. Bueno, si no hay más, de las cosas, una de las experiencias más bonitas es aprender y compartir, y quedamos abiertos a los que tengan dudas, y hemos recibido muchas compañías en nuestra sede para mostrarles, porque hoy no fue parte en el seminario pasado. Natalia mostró el tema de el CES, Centro de Experiencia de Seguridad, que replicamos un salón
donde los accidentes los replicamos y las personas los viven bajo condiciones controladas. Entonces a las personas con realidad virtual las dejamos caer en caída libre y mientan la madre cuando van en caída libre, pero caen 10 centímetros, pero esos 10 centímetros se vuelven una eternidad, ¿sí? Porque sienten la caída libre y la están viendo en realidad virtual. Eso también son modelos que hemos usado para bajarlo. A todos muchas gracias, y a Colmena, por ahí a Adriana, muchas gracias por la invitación. Liliana, muchas gracias. Entonces, a todos, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Los invitamos a la muestra comercial, a la zona de juegos, y nos vemos nuevamente a las 11:30 de la mañana.